Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede vernos en el www.ecotvpanamá.com. De funcionario a millonario. Así se llama este bloque y mucha información desarrollándose hoy y también publicada en los medios de comunicación. Parece que este tema no para. Se ha vuelto casi que parte de la práctica de muchos ciudadanos que están monitoreando el tema de las investigaciones de corrupción, preguntar cuándo van a investigar a X, cuándo van a investigar a Y, e incluso en este programa, basado en la información que ha surgido de auditorías, también nos hemos estado haciendo ciertas preguntas con respecto a ciertos exfuncionarios. Bueno, hoy el diario La Prensa hace una publicación bastante detallada sobre el exministro de Salud del gobierno de Ricardo Martinelli, el primero, porque hubo dos ministros de salud, Franklin Vergara. Y dice así, voy a leer el párrafo tal como lo señaló el diario La Prensa. Franklin Vergara es otro exfuncionario del gobierno de Ricardo Martinelli que se hizo millonario en los 33 meses que se desempeñó como ministro de Salud. A su salida del gobierno, en agosto de 2014, declaró ser dueño de ganado con un valor de casi 300.000 y de 3 fincas en Panamá y Los Santos valoradas en 1.3 millón de dólares. Y además, ¿no?, múltiples bienes como joyas, relojes de lujo, tierras, ganado, casas de playa, entre otros bienes que según esta investigación pertenecen al exministro Franklin Vergara de manera directa o de manera indirecta, pues algunas de estas propiedades están a nombre de sus familiares. Volvemos al mismo esquema. Los hijos, la esposa, familiares del círculo cercano, los que aparecen como titulares en muchas de estas transacciones. Según publica el diario La Prensa, una de las cosas que más llama la atención es que al arrancar o al iniciar el gobierno de Ricardo Martinelli y asumir el señor Vergara la posición de ministro de Salud, se encontraba en una posición económica bastante comprometida. Según esta publicación, en 2009 tenía deudas por saldar por $142.000 y en los 33 meses que estuvo en el gobierno abonó una cantidad importante a esa deuda y adquirió toda una serie de propiedades. Incluso comenta la nota que tenía problemas económicos a la hora de asumir su posición como ministro de Salud. Las autoridades son las que tienen que hacer las investigaciones para confirmar por la vía judicial todas estas cosas que ahora estamos conociendo. Pero la lista es larga e invito a que lean esta publicación que es bastante detallada con respecto a todas las propiedades que están, ya sea de manera directa o de manera indirecta, vinculadas al señor Franklin Vergara, y parte importante de estas propiedades adquiridas durante los 3 años en los cuales el señor Vergara fue miembro del gobierno de Ricardo Martinelli. Hay varias cosas que resaltar que son interesantes en esta investigación. Sin embargo, después no me alcanza el tiempo para poder tratar los temas que están desarrollándose. Hemos conocido que al final de la tarde, hace aproximadamente hora y media, se firma un acuerdo o se llega a un acuerdo entre la Fiscalía, es decir, el señor Pedro Miguel González y la defensa del señor Alejandro Moncada Luna y el magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna. Hemos tenido acceso a una copia de dicho acuerdo, que estamos aquí tratando de abrirla para poder compartirla con ustedes. Este acuerdo, recordemos que a Alejandro Moncada Luna se le seguían investigaciones por 4 cargos: blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito y falsedad de documentos.
Siendo las 6 p.m., dice el acuerdo, y leo textualmente, del día 23 de febrero del año 2015, comparece ante el honorable diputado Pedro Miguel González Pinzón, con cédula tal, fiscal designado por el Pleno de la Asamblea Nacional, libre, espontáneamente y sin apremio alguno, el licenciado Alejandro Moncada Luna Carvajal, varón panameño, y están las generales de Alejandro Moncada Luna, en su condición de imputado, acompañado del licenciado Ramiro Yarvis, quien es su abogado, están las generales del abogado, quienes de conformidad con lo estipulado con los artículos 220 y 281, numeral 3 de la Ley 63 de 2008, concurren a fin de suscribir el presente acuerdo. Y leo lo acordado. Primero, el licenciado Alejandro Moncada Luna Carvajal se declara culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado, tipificado en el artículo 351 del Código Penal, y de falsedad ideológica en documento público, tipificado en el artículo 366 del citado Código. 2. La pena acordada es de 60 meses de prisión como pena principal, y como penas accesorias la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo y el comiso de los apartamentos número 26 del PH Ocean Sky, y están las descripciones de la finca, y del número 16 del PH Santorini, registrados a nombre de Corporación Alpil S.A. Tercero, el imputado se somete a las condiciones de cumplimiento que le imponga el tribunal. Cuarto, el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación y para todos los elementos que la conforman hacen tránsito a cosa juzgada. Y quinto, este acuerdo se presenta a la Subcomisión de Garantías para su aprobación. En resumen, Alejandro Moncada Luna acepta la culpabilidad por haber cometido 2 crímenes, 2 delitos: enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica, 2 delitos tipificados en nuestro Código Penal, de los cuales se declara culpable un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, designado por Ricardo Martinelli Berrocal, en su momento presidente de la República. La pena acordada, 5 años de cárcel. Según lo que nosotros podemos deducir de este acuerdo, no hay nada que deba ocurrir que evite que el señor Alejandro Moncada Luna, luego de haberse declarado culpable, vaya directamente a un centro penitenciario y cumpla con estos 5 años de prisión más las penas accesorias. Hay un prerequisito a este acuerdo que estamos leyendo, y es que este acuerdo tiene que ser ratificado, aprobado por la Subcomisión de Garantías de la Asamblea Nacional. Recordemos que la Subcomisión de Garantías está compuesta por las 3 diputadas Zulay Rodríguez, Ana Matilde Gómez y Kathleen Levy, quienes, no sé si será el día de mañana o en su momento, tendrán que ratificar este acuerdo. Recordemos que la posibilidad de llegar a acuerdos, hemos analizado esto aquí con nuestros invitados en distintos momentos, son herramientas que tienen las fiscalías para, por un lado, lograr que los investigados e imputados se declaren culpables de los delitos, colaboren con las investigaciones, y en este caso en particular, por tratarse de un juicio que tenía que ir al Pleno de la Asamblea Nacional, según han dicho algunos de los conocedores, se le ahorra al país la necesidad o el momento tenso de someter al Pleno de la Asamblea Nacional a convertirse en juzgadores, pasar por todo este proceso de audiencias y luego tener que emitir un voto político en favor o en contra de la culpabilidad de Alejandro Moncada Luna. Si se ratifica el acuerdo, no tendremos que pasar por eso. A partir de este momento, creo que se abre, si esto se ratifica, este tema para varias aristas que se pudieran analizar. Y está tan fresco que simplemente me atrevo en este momento a enumerar algunos puntos antes de concluir
este bloque. Me hago la pregunta de qué habrá pasado con el caudal probatorio de los otros dos delitos, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales. Recordemos que en el caso de corrupción de servidores públicos, si se declaraba culpabilidad en ese delito en particular, se podía demostrar a través de la investigación o por lo menos averiguar si había responsabilidad por parte de las personas que le habían dado dinero al señor Moncada Luna en su momento. Me preocupa, encuentro positivo el acuerdo y positiva la pena y la culpabilidad para un magistrado, pero no quiero dejar de mencionar en este momento que me preocupa que esto pueda ser un escenario favorable para Felipe Alejandro Virzi, Felipe Pipo Virzi y otras personas que habían estado siendo mencionadas dentro de esta investigación y que supuestamente prestaron dinero sin intereses hasta por 1 millón y pico al magistrado Alejandro Moncada Luna en su momento. Le corresponde a la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, evaluar si inicia una investigación en ese sentido. Eso lo hemos dicho varias veces acá. Otro tema para análisis en los próximos días. Creo que se le ahorra al país un momento tenso, pero también se le ahorra a los diputados la necesidad o el tener que pasar por ese momento en que tenían que condenar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con lo que eso políticamente podía acarrear para ellos, o simplemente declararlo no culpable. Eso creo que tiene sus aristas positivas o negativas. Lo que hay que resaltar en este momento, en esta coyuntura, es que de ser ratificado el acuerdo, no hay que dudar, independientemente de que esto pueda beneficiarse o beneficiar a algunas otras personas, como decía, que es un precedente histórico. Es un precedente que le manda un mensaje muy claro a todas esas personas, que ustedes saben quiénes son, que andan por allí diciendo que todo esto es una persecución política. Rafael Guardia ya dijo que es culpable de delitos. Ahora Alejandro Moncada Luna también dice que es culpable de delitos. Y creo que falta poco para que otros digan que también son culpables de delitos. Y poco a poco van quedando pocas personas que siguen diciéndole al país, como si este país no viera lo que realmente está ocurriendo, que esto se trata de una persecución, cuando los mismos involucrados están empezando a decir al país y a la justicia, sí, yo cometí ese delito. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta investigación y si esos que siguen con la absurda tesis de la persecución, cuando lo que realmente estamos viendo es la persecución de delitos, no de personas, hasta cuándo pueden sostener esa tesis o esa hipótesis. Lo dejamos hasta ahí. Vámonos a un cambio. Al regresar, acoso psicológico, educación de último. Ya volvemos. ECO 360.